Todos los derechos al autor, no tengo nada jugando ahora Deku. Creo que es un profesional, reputaciones. Izuku, agradecido, tomó la taza de té que le ofrecían y la sostuvo entre sus manos mientras esperaba que se enfriara a una temperatura potable. Netsu le estaba sonriendo al otro lado del escritorio sobre su propia taza, una variedad de archivos y papeles sueltos esparcidos en el tipo de caos organizado al que Izuku estaba más que acostumbrado en su propia habitación. La primera lección de Deku con Netsu. Esto debería ser divertido. Aizawa se muestra inexpresivo. Eso espero. El director se ríe. Bueno, Deku, chirrió Netsu, dejando su taza, debo decir que es un placer poder finalmente comenzar nuestras lecciones privadas. No es frecuente que encuentre un estudiante al que me entusiasme enseñar, así que me alegro de que hayas podido incluirme durante tu período libre. Con todo lo que está pasando, ahora estoy un poco aterrorizado por esto. Ha sido, comenta con demasiado entusiasmo para ser perfectamente sincero. Ánimo. Caminar y responde con una sonrisa tensa. Izuku asintió con entusiasmo, estoy muy emocionado de aprender de usted, señor. High Specs suena como una peculiaridad muy interesante y haces un trabajo muy interesante detrás de escena de la comunidad de héroes al encontrar villanos difíciles o aquellos que prefieren permanecer en las sombras. Rápidamente cerró la boca cuando se dio cuenta de que estaba divagando, pero a Netsu no pareció importarle. Sí, eso es correcto. Es un papel que tú mismo has desempeñado, ¿no es así? Supongo que esa es una forma de decirlo. Midoriya responde tímidamente. Izuku se frotó la nuca, quiero decir, en realidad no. Principalmente me concentro más en peculiaridades y combate, no en rastrear personas como lo haces tú. Hice un pequeño trabajo así en mi pasantía con Niteye, pero todavía no soy muy bueno en eso. Cualquier habilidad que valga la pena tener requiere tiempo para aprenderse. Entona Tsukauchi. Eso no tiene importancia. Dijo Netsu. No podemos esperar que seas perfecto en todo lo que intentes sin práctica. Recuerda que has estado analizando peculiaridades durante mucho más tiempo que otros aspectos del trabajo de héroe, por lo que no puedes esperar haber alcanzado el mismo nivel de excelencia. Creo que todos debemos recordarlo de vez en cuando. Kirishima se rasca la nuca tímidamente. No lo llamaría excelencia, murmuró Izuku, pero Netsu lo ignoró. Hiro resopla bien. Dicho esto, una de las razones por las que estás aquí es para que podamos trabajar en el desarrollo de esa magníficamente tuya y perfeccionarla hasta convertirla en un arma verdaderamente aterradora. Netsu juntó las manos. Así que este semestre te enseñaré sobre estrategia. Como si lo necesitara. Se burla 2 veces. Al tonto le vendría bien la ayuda. Izuku asintió, estoy en sus manos, señor, por favor cuídeme bien. Netsu sonrió, perfecto. Ahora, me gustaría disculparme, en primer lugar, porque me tomé la libertad de mirar más profundamente en su pasado, especialmente a la luz del incidente de ayer. Varios miembros de la audiencia se estremecieron y se encogieron ante los fragmentos de su pasado que habían visto. Izuku se encogió sobre sí mismo. Ahora Netsu iba a encontrar todas las viejas notas de su maestro sobre él siendo una interrupción y prácticamente rogando que lo golpearan porque no tenía una peculiaridad poderosa. Los profesores siempre estaban del lado de Katsuki, Aizawa era solo una excepción a esa regla. No el único. Netsu no será así. Solo espera, ya verás. Debo decir que el trato que te dio tu antigua escuela es vergonzoso. Sí, lo era. Predicar. Tú lo dijiste. Izuku miró hacia arriba tan rápido que casi se da un latigazo, ¿qué? Netsu lo miró seriamente. Tu escuela secundaria es culpable de negligencia grave en lo que respecta al trato que te dan. Ni siquiera se molestaron en ocultar que sabían perfectamente el maltrato que estabas recibiendo por parte de tus compañeros, y parecían casi orgullosos del hecho de que permitieron que el abuso continuara. No merecías nada de eso, Midoriya. Eres muy inteligente, un hecho que debería haber sido obvio mucho antes, pero hicieron la vista gorda ante tus puntos fuertes debido a sus propios prejuicios discriminatorios. Lo que dijo. Bromeó Aux. Estoy seguro de que no quisieron decir, Izuku intentó decir en voz baja, pero Netsu levantó una mano para interrumpirlo. Tiendes a darle a la gente el beneficio de la duda con demasiada frecuencia, Midoriya. Sin duda porque siempre te han tratado como si los demás tuvieran derecho a hacerte daño. Netsu miró a Izuku con fuego en los ojos. Creo que entenderás por qué yo, entre todas las personas, no tengo paciencia con la discriminación. Oh, él está sacando el tema. Aizawa susurra con ligero asombro. Izuku tragó pesadamente y asintió. Netsu volvió a sonreír.
Así que puedes ver por qué me gustaría que se hiciera justicia en tu nombre. Me gustaría utilizar tu antigua escuela secundaria como caso de estudio este semestre para enseñarte sobre psicología humana y cómo destruir una reputación. ¿Está guiando a un estudiante héroe a través de la venganza? Shigaraki pregunta sorprendido. Admito que aprender psicología será interesante, dijo Izuku con nerviosismo, pero ¿por qué necesitaría saber cómo destruir una reputación? Mi padre. Shoto y Dabi bromean al unísono, tensándose ante las voces del otro antes de apartar la mirada deliberadamente el uno del otro. Netsu tomó un sorbo de su té. La mayoría de los villanos no obtienen calificaciones muy altas en las encuestas de opinión pública. Digan lo que quieran sobre nuestra sociedad, pero hay algo que decir. La mayoría de la gente reconoce que robar y lastimar a la gente está mal. Sin embargo, de vez en cuando aparece un villano que es capaz de cambiar la opinión pública a su favor. A menudo intentan presentarse como si estuvieran haciendo cosas incorrectas por las razones correctas, o diciendo que sus víctimas lo merecen por cualquier motivo. En estos casos, puede resultar muy peligroso perseguir directamente al villano. ¿Sabes por qué? El tribunal de la opinión pública es despiadado. Comenta Tokoyami. Izuku pensó por un momento. Bueno, si el villano es capaz de convencer a la gente de que está haciendo lo correcto, entonces el público se amotinará cuando la policía y los héroes vayan tras ellos. Es casi como si al perseguir a un villano de esa manera, los propios héroes comenzaran a actuar como villanos y el villano fuera el héroe perseguido. Miró a Netsu, quien lo miraba con orgullo. ¿Está bien? Eso suena como una pesadilla. Hagakure hace una mueca. Netsu asintió, exactamente, Midoriya. Cuando los villanos logran conseguir algo parecido a una buena reputación pública, suele ser más eficaz apuntar a ella primero para que el público los vea por lo que son, en lugar de por lo que dicen ser. En estos casos, suele ser más efectivo destruir completamente su reputación antes de capturarlos. De lo contrario, incluso si logras encerrarlos en el tártaro por el resto de la eternidad, nunca te desharás de ellos. ¿Por qué crees que es? La palabra seguidores resuena en la habitación cuando vienen a la mente pensamientos sobre Stein y cosas similares. Izuku tarareó. Bueno, especialmente si afirman estar haciendo las cosas incorrectas por las razones correctas, probablemente inspirarán a sus seguidores. Su influencia todavía se sentirá, probablemente incluso más intensamente ya que los medios podrían verse tentados a convertirlos en mártires, por lo que tendrás que lidiar con un ejército liderado por los ideales del villano, no solo el villano mismo. Toga le tiende la mano a Dabi para chocar esos 5. Su respuesta de poner los ojos en blanco y resoplar antes de obedecerla hace reír locamente. Netsu sonrió, perfecto. Debo decir que estoy encantado de que los informes de su inteligencia no hayan sido exagerados en absoluto. Entonces, ahora que sabes por qué esta habilidad es necesaria, me gustaría ayudarte a destruir completamente tu antigua escuela secundaria para ayudarte a adquirir el conocimiento y las habilidades que necesitarás para derrotar a esos villanos en el futuro. Y, por supuesto, una pizca de venganza a la antigua usanza tampoco hace daño. ¿No es esto ir un poco lejos? ¿No es esto ir un poco lejos? Izuku se sonroja y cierra la boca. Preguntó Izuku. Quiero decir, entiendo que la forma en que me trataron no fue la mejor, pero ¿realmente merecen que les destruyan su reputación? Se encogió en su silla. Después de todo, solo soy un niño sin peculiaridades. Realmente no valgo la pena hacer un escándalo. Ahí es donde te equivocas. Uraraka afirma con convicción. Netsu asintió. Vale la pena preocuparse por ti, Midoriya, como estoy seguro de que Aizawa y los demás han tratado de ayudarte a darte cuenta. Levantó la mano cuando Izuku intentó protestar. E incluso si no lo fueras, valdría la pena acabar con ellos. ¿Se te ocurre alguna razón por la cual? ¿Qué? Izuku comienza confundido. Una peculiaridad débil. Afirma Mei. Una fuerte mutación, Kero. Recuerda Tsu. Una peculiaridad malvada. Shinzou suspira. No hay tal cosa. Izuku responde débilmente. Izuku negó con la cabeza. Si no se trataba de él, no había razón para ir tras la escuela. Trataron a los estudiantes con maravillosas peculiaridades de manera justa y puede que no sean una escuela de primer nivel, pero no fueron malas. ¿Pero cuántos niños tenían estas peculiaridades llamadas maravillosas? Preguntas de Aizawa. Netsu suspiró. Déjame hacerte una pregunta. Si tu escuela secundaria permitió intencionalmente que abusaras de ti durante años debido a tu falta de peculiaridad, ¿crees que es posible que hayan permitido o permitirán abusos en situaciones similares?
Digamos que un estudiante con una peculiaridad de tipo heteromórfico indeseable, o una peculiaridad débil, o incluso alguien con una peculiaridad más poderosa, pero más estereotípicamente asociada con la villanía. ¿Cómo me trataría Aldera? Shinzou empuja. El gruñido que le responde le dice basta. Pero los dientes apretados y los puños apretados sobre los cómodos pantalones deportivos dicen aún más. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. Quería decir que no, por supuesto, que Aldera Junior High no permitiría que niños así fueran intimidados, que él simplemente era diferente porque no tenía peculiaridades y que los maestros trataban a todos los estudiantes extravagantes de manera justa. Pero, ¿no habían encajado en esas descripciones algunos de los niños a los que había intentado impedir que Katsuki acosara? ¿No había tenido uno de ellos una peculiaridad de rata? ¿No tenía esa otra una peculiaridad débil que solo le permitía cambiar el color de sus ojos? ¿Habían intervenido alguna vez los profesores para ayudarlos? Izuku simplemente había asumido que no lo habían hecho porque Katsuki se había cambiado a él, pero ¿y si ese no fuera el caso? ¿Cuántos niños estaban siendo heridos en este momento, solo porque la escuela nunca intentó ayudarlos? Bakugo da un tranquilo pero enfático joder. Digamos que estoy de acuerdo contigo. Dijo vacilante. ¿No sería más fácil dejar que la policía o los padres resuelvan el problema? ¿Por qué debería ser yo quien los derribe? Nezu sonrió, porque eres un héroe. Ahí le has dado. Exactamente. Y eres genial. La mandíbula de Izuku cayó ligeramente ante la cálida sensación en su pecho. Para eso estaba entrenando, ¿no? Quería ser un héroe para dar esperanza a los poco peculiares, pero ¿no podría serlo también para los débiles y abusados? Miró a Netsu a los ojos y se dio cuenta de que el director sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando dijo eso. Sin embargo, eso no lo hizo menos efectivo. Tampoco me importa. Midoriya se ríe. Bien. Izuku suspiró. Aprenderé a derribarlos, pero eso no significa que esté totalmente de acuerdo con destruirlos todavía a pequeños pasos. Mirko Snickers. Netsu asintió, no espero que lo seas, siempre y cuando prometas que lo pensarás. Por ahora, nos mantendremos en el nivel de lo hipotético. Te enseñaré diferentes métodos que podríamos utilizar para destruir sistemáticamente su reputación, pero dependerá de ti si decides ponerlos en práctica o no. ¿Cómo suena eso? Suficientemente bien por ahora. Comenta Shigaraki. ¿Ruta para un niño héroe? Davi se burla. También le hicieron esta mierda a Master Mindo. Shiji se burla. Davi frunce el ceño ante el recordatorio que se jodan. Izuku asintió y tomó su té, creo que estará bien. Será útil saberlo de cualquier manera, ¿verdad? ¿Para el futuro? ¿Apuestas sobre cuánto tiempo aguantará? Pregunta Kaminari. Después de las pasantías. Zero adivina. Es demasiado amable para hacerlo antes de la final. Asido afirma. Creo que la tensión de la USG podría llevarlo al límite. Señala Kirishima. El grupo se estremece y Kaminari responde. Olvidé lo que iba a pasar por un minuto. Y acabamos de terminar esa mierda con Chest Code. Bakugo se queja. Netsu sonrió, extremadamente. Recuerda, Midoriya, que algunas peleas de villanos no se libran en las calles, ni siquiera en bases de almacenes polvorientas. Algunas peleas de villanos tienen lugar en las portadas de los periódicos o en las últimas páginas de los foros de héroes. Sin embargo, estas son las luchas que más importan, porque son batallas por los corazones y las mentes de la gente. Tomó un sorbo de su té. Lo cual podría decirse que es incluso más en juego que sus vidas. Un cuerpo destrozado puede perder su vida, pero un alma destrozada puede tardar miles. Estados Tokoyami. ¿Eso significa que hay algunos villanos que no son vistos como tales? Preguntó Izuku con curiosidad. Hay algunas personas que han logrado girar completamente la opinión pública a su favor de modo que la gente ni siquiera se da cuenta de los crímenes de los que son culpables. Todos miran a Endeavor y él finge no darse cuenta. Netsu lo miró con orgullo, sí, Midoriya. Es parte de nuestro trabajo como héroes estar atentos incluso a esos villanos invisibles. Son mucho más difíciles de derrotar que los villanos estereotipados que ves en las noticias. Su sonrisa creció, pero eso lo hace mucho más divertido. Endeavor se estremece al intentar no mirar a la criatura. Izuku se rió entre dientes y se puso de pie, gracias por invitarme, Netsu. Nos vemos mañana. Netsu asintió y se levantó para acompañarlo a salir. Perfecto, Midoriya. Reuniré los documentos que necesitaremos para comenzar. Quién sabe, tal vez incluso pueda involucrar al detective Tsukauchi en esto. Ya estoy aquí. Bromea Tsukauchi. Izuku puso los ojos en blanco,
Creo que el detective ya está bastante ocupado. Que tenga un buen día. Netsu sonrió y saludó mientras Izuku corría por el pasillo para llegar a su siguiente clase, luego cerró la puerta para poder comenzar a trabajar en sus planes para la próxima lección. Eso salió bien. Chirridos de medianoche. Y ahora a ver si puede hackear una peculiaridad. Recuerda a Izawa. Soy cautelosamente optimista al respecto. Olmiga comenta. Si alguien pudiera. Gran se burla con cariño. Jugando ahora mente maestra. Estratega a sueldo Eri-chama, claro, el asesino. El micrófono suspira. Al menos no fuimos los únicos en olvidarlo. Medianoche gime. Ilusiones. Comenta Izawa. ¿Es ella? Tsukauchi miró a través del cristal a la chica que Niteye había traído, quien según él se llamaba Eri. Los oficiales ya habían tomado muestras de la sangre que la cubría, pero no habían tenido tiempo de limpiarla todavía, por lo que la mayor parte ya se había secado hasta adquirir un color marrón sucio y estaba comenzando a descascararse. Recover y Giel estaba en camino a echarle un vistazo ya que no sabían si Eri estaría a salvo en un hospital debido a sus vínculos con la Yakuza. Que alguien le dé a esa pobre niña una muda de ropa. Rocklock exige claramente agitado. Y algunas toallitas para limpiarse. Broma está de acuerdo. Tan pronto como Eri mencionó que Overhaul y todos sus hombres fueron asesinados por Mastermind, Niteye envió a sus compinches y a todo un equipo de policías a investigar la base, solo para encontrar un baño de sangre. No había quedado ni una sola persona con vida, con la excepción de Eri, y el propio Overhaul obviamente había sido torturado hasta la muerte, con la firma M de Mastermind tallada en su cuerpo más de 100 veces. Mierda. Nota personal. No orines sobre mi orilla. Me alegro de que haya pasado por alto eso. La policía todavía estaba tomando fotografías de la escena antes de poder retirar los cuerpos y ya habían tenido que montar un perímetro para mantener alejados a los medios de comunicación, que habían acudido en masa al recinto como si hubieran olido el sangre. Uno de ellos puede. Comenta Izuku. ¿En serio? Shinzou se muestra inexpresivo. Sí, Saito-san de In the Dark, su peculiaridad es Bloodhound. Funciona en otras cosas, pero es más efectivo en la sangre. Midoriya informa. Eso es genial, un poco molesto, pero genial. Comenta Shinzou. Tsukauchi suspiró y entró en la sala de interrogatorios, Niteye y Netsu justo detrás de él. Odiaba tener que interrogar a esta pequeña niña que obviamente había pasado por demasiado en las últimas 24 horas, pero cualquier cosa que pudieran encontrar en Mastermind los acercó un paso más a descubrir su identidad, lo cual era esencial para resolver el asunto de los rehenes de alto riesgo. Situación que había preparado. Como uno de los rehenes, lo agradecería. Los halcones chirrían. Hola, Eri. Habló en voz baja, sentándose frente a ella y colocando sus archivos tanto para Mastermind como para Overhaul sobre la mesa. Mi nombre es Detective Tsukauchi, él es Netsu y ya conoce a Sir Niteye. ¿Te parece bien si te hacemos algunas preguntas sobre cómo terminaste en el techo de Niteye esta mañana? Odio cuando hay niños involucrados. Comentarios de broma. Todos lo hacemos. Valiente está de acuerdo. Eri asintió, sus ojos muy abiertos escanearon la habitación en una clara muestra de hipervigilancia. ¿En serio, Tsukauchi sabía que Mastermind era depravado, pero traumatizar a un niño? Ese fue un nuevo mínimo. Oí. Él no hizo esa mierda. Se defiende 2 veces. Es un monstruo. ¿Quién te dejó en el techo, Eri? Preguntó. Él, dijo que se llamaba Mastermind. ¿Verdadero como se veía? Era bajo y, tenía unos bonitos ojos verdes. Creo que también sonrió mucho. Tenía una máscara que le cubría la boca, pero, sus ojos estaban sonriendo. Ella es tan linda. Agakure aprieta. ¿Verdadero? Tsukauchi miró a Netsu y Niteye, quienes le devolvieron la mirada y asintieron. Coincidía con lo que sabían de él, por lo que probablemente realmente era Mastermind, pero ¿por qué un villano, especialmente uno tan poderoso como Mastermind, dejaría a una niña en una agencia de héroes cuando podría habérsela quedado para él o venderla? No me gustan esas implicaciones. Midoriya frunce el ceño. ¿Sabes por qué Mastermind te secuestró? Niteye preguntó con el ceño fruncido. No lo hizo. Hiro pone los ojos en blanco. Eri parecía confundida, él, no me secuestró. Mastermind-sama me salvó. Verdadero. Los ojos de Niteye se abrieron y Tsukauchi supo que se parecía mucho. Dios, es como si pensaran que no tenemos moral alguna. Davi se burla. Netsu pareció ser quien mantuvo la mayor compostura ante esta nueva revelación. ¿De qué te salvó?
Esa es una forma discreta de preguntar. Comenta Momo. Overhaul, era un mal hombre. Me dijo que estaba enferma y que por eso me lastimó. Verdadero maldita perra. Gilipollas sin valor. Sufrir. Eri estaba empezando a temblar y Tsukauchi se dio cuenta de que estaba más aterrorizada por Overhaul que por Mastermind. El niño obviamente estaba traumatizado, pero la pregunta ahora era quién fue el responsable de eso. Ella acaba de decir. Exclama el amplificador. Netsu tarareó. ¿Sabes por qué te salvó? Eri asintió. Mastermind-sama, dijo que no estaba tratando de salvarme. Ya había matado a todos los hombres malos cuando me encontró aún así, murmura Uraraka. ¿Verdadero te dijo por qué mató a Overhaul y sus hombres? Preguntó Ninteye. Eri frunció el ceño, creo que, él dijo. El ceño de Eri se hizo más profundo mientras intentaba recordar. Mastermind-sama dijo que Overhaul había, amenazado a alguien cercano a él. Creo que lo mató para no poder hacerles más daño, lo cual es información muy útil. Comenta Tsukauchi. Verdadero Tsukauchi rápidamente garabateó eso en el archivo de Mastermind. Tal vez podrían encontrar personas a las que Overhaul había amenazado y eso podría llevarlos a la identidad de Mastermind. Era una ventaja escasa ya que Overhaul sin duda había amenazado a mucha gente como jefe de Yakuza, pero era más de la que habían tenido en meses. Me pregunto con qué frecuencia utilizan a un villano para encontrar a otro. Comenta Kouda. Probablemente con bastante frecuencia, ya que los que tienen éxito tienen conexiones. Sugiere Shoji. ¿Mastermind te dijo algo más? ¿Quizás por qué decidió dejarte con Sir Ninteye? Eri apretó los puños en su camisón sucio y se mordió el labio. Dijo que era como yo, susurró. Oh cariño. Medianoche arrulla tristemente. ¿Verdadero qué significa? Netsu preguntó pacientemente. Eri permaneció en silencio por un largo momento y Tsukauchi estaba empezando a preocuparse de que la hubieran presionado demasiado cuando comenzó a hablar de nuevo. Mastermind-sama dijo que la gente también lo lastimó. Dijo que, las personas fuertes se lastiman a veces y dijo, que yo también era fuerte, igual que él. Eres. Aizawa susurra reconfortantemente. Verdadero ella los miró. ¿Estaba diciendo la verdad? A veces las personas fuertes también resultan heridas. Puedo dar fe de ello. Olmig comenta solemnemente. Netsu tomó su mano y sonrió, sí, incluso las personas fuertes a veces resultan lastimadas por otros. No fue tu culpa que Overhaul te lastimara y eso no significa que seas débil. Si las personas fueran débiles simplemente porque otros decidieron lastimarlas, yo nunca habría podido convertirme en un héroe, porque ellos también me lastimaron. Tengo un nuevo respeto por nuestro director. Esta es la segunda vez que lo vemos admitir un pasado sin duda doloroso en un esfuerzo por consolar a otro ser. Comenta Ida. El resto de su grupo de amigos, ahora ampliado, está de acuerdo fácilmente. Los ojos de Eri se iluminaron y alguien llamó a la puerta. ¿Está todo bien, queridos? Recover Igel asomó la cabeza por la puerta. Estoy aquí para echarle un vistazo a esa niña. Finalmente. La chica de la recuperación se queja. Tsukauchi asintió, creo que hemos hecho todas las preguntas que teníamos sobre Mastermind. Se giró para mirar a Eri. Aunque probablemente tendremos que preguntarte más sobre Overhaul y su operación. Pero eso puede esperar hasta otro día. Es mejor. Aizawa se queja. Bien entonces. Todos fuera. Recover Igel dijo con severidad mientras Eri comenzaba a temblar y golpeaba a Tsukauchi en la cabeza con su bastón. Necesito controlar a la paciente y todos ustedes van a hacer la claustrofóbica. Afuera. Risas y risitas ante el trato duro pero justo de la enfermera hacia los hombres recorren la habitación liberando algo de tensión al ver a su pequeña favorita en una posición tan incómoda. Cumplieron rápidamente, dejando a Recover Igel consolar a Eri y examinar cualquier herida que pudiera tener. Tan pronto como estuvieron afuera, se detuvieron y se miraron. Una pausa para lograr un efecto dramático. Caminar y bromea. Lo más probable es que Mastermind haya sido víctima de abuso cuando era niño. Dijo Netsu. Si no a manos de sus padres, probablemente a manos de maestros o compañeros. Este abuso podría explicar por qué persigue a los héroes, ya que es probable que deseara que los héroes lo salvaran, pero nunca lo hicieron. Quiero decir, sí, pero creo que siempre supe que eran solo humanos. Comenta Izuku. Aunque eso podría deberse simplemente a que analice sus debilidades. Tsukauchi asintió, haré una lista de sobrevivientes de violencia doméstica con ojos verdes.
Eso al menos nos dará un comienzo, ya que lo más probable es que la violencia haya ocurrido en el hogar, y luego podremos ampliar la búsqueda si eso no arroja ninguna pista. Excepto que probablemente nunca informó nada. Comenta Tsukauchi. O fue ignorado si lo hizo. Aizawa gruñe. Asegúrate de comparar esa lista con cualquier persona que tenga conexiones con la Yakuza. Dijo Niteye. Master Min solo se involucró en esto porque Overhaul amenazó a alguien, lo que significa que tiene personas que le importan. Aún está en el aire si conocen su identidad. Ella no lo hace. Comenta Netsu. Netsu juntó las manos. Perfecto. Creo que ahora estamos más cerca que nunca de atrapar a este monstruo. Eso no dice mucho. Mirko se burla. Tsukauchi trató de quitarse el incipiente dolor de cabeza de la frente, este caso fue terrible. Nada durante meses y luego sus mejores pistas provienen de una niña desafortunada. Necesitaba un descanso. Hola Netsu, ¿cómo va tu búsqueda de Todoroki? Oh, cierto, todavía piensan que soy un prisionero. Todoroki recuerda. Netsu frunció el ceño y sacudió la cabeza, no bien. La liga prácticamente ha desaparecido desde que eliminamos All for One y no hay pistas sobre ninguno de los miembros. Odio pensar que uno de mis mejores estudiantes estará cautivo por tanto tiempo. Se estremeció levemente. Pero la alternativa es peor. En este punto, tenemos que afrontar la posibilidad de que Todoroki esté muerto. Con el don de desintegración de Shigaraki para deshacerse del cuerpo, nunca lo sabríamos. Un pensamiento aterrador. Comenta Ojiro. Tsukauchi suspiró, ¿tiene alguna pista sobre por qué se lo llevaron? ¿Ha recibido en Deabour alguna demanda de rescate? Netsu negó con la cabeza. Aún pensamos que probablemente esa sea la razón por la que se lo llevaron, pero tal vez estén esperando a que las cosas se calmen un poco antes de implementar la segunda parte de su plan. Él suspiró. Endeavour tampoco está ayudando a la investigación. Simplemente nos culpa por dejar que secuestraran a su hijo y luego no poder encontrarlo. No parece importarle que no tengamos pistas y pone a todos nerviosos, siempre dando vueltas y diciendo cosas odiosas cuando está en la UA. Tener a un estudiante secuestrado es un escenario de pesadilla y algo con lo que esperaba no tener que lidiar nunca cuando me convertí en director, pero es aún peor que la víctima tenga un perfil tan alto. Ese último comentario es de mal gusto. Netsu frunce el ceño. Pero es comprensible. Tsukauchi consuela. ¿Cómo lo están afrontando los otros estudiantes? Preguntó Niteye. No muy bien. Netsu frunció el ceño. Tenemos a todos los miembros de la clase 1 reuniéndose semanalmente con Hound Dog, pero todavía sienten agudamente la ausencia de Todoroki. Creo que han empezado a llorarlo. La última vez que lo comprobé, habían colocado un pequeño monumento en su escritorio. Cambian las flores cada pocos días. Aparte de eso, se han estado adaptando bien al sistema de dormitorios y no ha habido más incidentes importantes, por lo que todo va tan bien como podemos esperar. ¿Es extraño que me conmueva lo del memorial? Pregunta Todoroki. Creo que sería extraño si no lo fueras. Menciona Shinzou. Y un poco insultante. Comenta Uraraka. Puede que no lo digamos, Kero, pero eres nuestro amigo y te amamos. Su le informa. Te extrañaremos mucho. Ida está de acuerdo. Nuestras vidas no serían las mismas sin ti. Izuku insiste. Y estamos llegando allí. Mei pasa su brazo alrededor de los hombros de Shinzou para implicarlo también. Tomará tiempo. Niteye dijo con tristeza. Ojalá lo encontremos pronto. Si lo que acabamos de aprender nos lleva a Master Mind, tal vez él pueda llevarnos a la liga. Presione décimo para dudar. Caminar y bromea. XX. Tsukauchi asintió distraídamente. No podía permitirse hacerse ilusiones de que encontrarían al asesino de All Might, no cuando Master Mind era tan resbaladizo. Quién sabe, Todoroki tenía una fuerte peculiaridad, así que tal vez podría escapar y encontrar el camino de regreso con ellos. Pero las palabras de Eri resonaron en su cabeza mientras se despedía de Niteye y Netsu y se sentaba a hacer el papeleo sobre la masacre de Overhaul. Incluso las personas fuertes a veces resultan heridas. Bueno, eso es siniestro. Davi gruñe. Mientras tanto, ahora es el momento de las abejas. El micrófono recuerda. Jugando ahora Viridian. La guía verde abejas después de la cena, Izuku finalmente tuvo un momento para inspeccionar la abeja robótica que había encontrado. Tendría que dárselo a Eraserhead más tarde, pero es mejor que descubra todo lo que pueda sobre él antes de esa fecha. Era lo mínimo que podía hacer después de todos los problemas que le había causado a Eraser anoche. Eso no fue tu culpa. Aizawa gime.
Sacó el Ziploc de su bolso y lo miró. A primera vista, parecía estar hecho de metal, pero cuanto más miraba, más parecía que eso no podía ser del todo correcto. No parecía tan brillante como debería, lo que podría explicarse por algún tipo de acabado mate, pero eso no explicaba la forma en que algunas partes de la abeja parecían casi deteriorarse, como si la abeja misma fuera realmente orgánica. ¡Qué extraño!, comenta Momo. Izuku sacó un cuaderno y anotó algunas ideas. Obviamente no tenía las herramientas para descomponer la química del robot en su habitación, pero había muchas peculiaridades que le otorgaban control sobre la tecnología. También había peculiaridades que creaban aleaciones similares a metales a partir de la sangre o el tejido del usuario. Sabiendo que era completamente posible que esta abeja fuera en realidad el resultado de una peculiaridad, que la haría orgánica e inorgánica al mismo tiempo. Y si fue el resultado de una peculiaridad, podría haber alguna mención al respecto en las noticias, especialmente si este usuario de la peculiaridad había administrado dosis similares a otras personas en el pasado. Y así comienza el segmento de investigación. Kaminari narra dramáticamente. Durante la siguiente hora, Izuku encontró bastantes peculiaridades similares, incluida una que permitía al usuario controlar cualquier abeja viva con la que entrara en contacto a través de feromonas, lo cual fue genial e hizo que Izuku extendiera la mano hacia su cuaderno, pero la más notable pertenecía a un villano que se había ganado el apodo de Queen Bee unos años en Naruto. Hubo varias historias contradictorias, considerando que las personas que controlaban las abejas parecían tener múltiples peculiaridades, lo cual simplemente no era posible. La teoría más probable era que la abeja reina era en realidad una especie de parásito que infectaba a un huésped. El anfitrión aún podía usar su peculiaridad original, pero el parásito creó una especie de mente colmena que la propia reina controlaba. Su mente es aterradora. Entona Tsukauchi. Supongo que la información es precisa. Olmiga comenta. Sí, Toshinori, lo es. Naomasa informa. Fue una peculiaridad fascinante e Izuku se preguntó cómo los héroes podrían contrarrestar eso. Quizás si destruyeran a la reina. Pero siempre existía la posibilidad de que otra abeja simplemente se convirtiera en reina, así que si ese fuera el caso, tendrían que encontrar alguna manera de localizar a cada abeja y destruirlas, lo cual sería prácticamente imposible. Era una pena que una peculiaridad tan poderosa se utilizara para el mal. Izuku podía pensar en muchas formas en las que podría ayudar a la gente. Las abejas parecían ser capaces de contener pequeñas cantidades de cualquier líquido, por lo que podían administrar medicamentos que salvaban vidas, o incluso antídotos si un villano con una peculiaridad venenosa atacaba. Teniendo en cuenta la mente de la colmena, lo más probable es que el anfitrión pueda usar las abejas para espiar y recopilar información valiosa, siendo una mosca casi literal en la pared, porque nadie nunca presta atención a los insectos. Fue una peculiaridad genial. Me pregunto si alguna vez ha hecho tales divagaciones por nosotros. Toga dice soñadoramente. Shigaraki se burla. Como si pudiera, mi peculiaridad alguna vez podría ser heroica. Una forma de averiguarlo. Davi sonríe niño héroe. ¿Cómo podría usarse Dekai para actos heroicos? Izuku escucha el desafío y lo acepta. Es perfecto para búsqueda y rescate. Especialmente en derrumbes de edificios y deslizamientos de tierra. Ya que lo hemos visto usarlo en capas y limitando la propagación, sin mencionar si puede dirigir la propagación. Podría hacer túneles a través de tierra sólida, tierra y rocas. Sin mencionar la remoción estratégica de escombros para acceder a las personas atrapadas. Mira a los villanos y mira a Shinzou. Diré esto tantas veces como sea necesario, no existen las peculiaridades de los villanos. La liga se tambalea en el silencio que sigue. Izuku sacó la abeja de la bolsa y trató de ver si había alguna forma de hackearla. Probablemente no tenía una línea dura, pero como tenía elementos robóticos, lo más probable es que tuviera alguna forma de comunicarse con su reina, lo que significaba que Izuku podía deslizarse y, con suerte, meterse en la cabeza de la abeja. Por supuesto, dado que la abeja fue creada de manera peculiar, existía la posibilidad de que la apariencia robótica fuera solo un efecto secundario y fuera imposible piratearla, pero al menos valía la pena intentarlo. ¿Realmente va a hacer esto?, pregunta Ojiro. Fue necesaria mucha experimentación y era casi la hora de acostarse cuando Izuku finalmente logró conectarse de forma inalámbrica al cerebro de la abeja. ¿Disco duro? La mayoría de los archivos estaban corruptos, lo cual era comprensible considerando lo destrozada que estaba la abeja, pero Izuku logró encontrar uno llamado directivas.
Después de buscar rápidamente virus y rastreadores, que no encontraron nada, Izuku abrió el archivo. Sí, abdomen igual lleno inyectar a cualquier humano, de lo contrario volver a la colmena. Él lo hizo. Mick exclama saltando de su asiento. Este niño creó una peculiaridad, y hay gente que tuvo la audacia de llamarlo idiota. Llamarlo estúpido. Para convencerlo de que lo era. Accidentalmente terminó algunas de sus clases en línea antes de tiempo. Hackeó el sistema de cámaras de la ciudad, hackeó el Aerocons, y ahora ha pirateado una peculiaridad. Micrófono, necesitas calmarte. Advierte a Izawa. Mick se burla. No, no lo creo, no con el conocimiento que tengo ahora. Demonios, ni siquiera sé por qué estoy aquí. ¿Porque los otros profesores lo están? ¿Por qué te conozco personalmente? En este punto. Estar casado contigo en Cheat Code es la única razón real que se me ocurre. Pero no es la única razón. Eatka se habla. Y solo porque todavía no eres importante para estas historias no significa que no lo serás. Después de todo, Mirko y Aux ni siquiera han aparecido en la pantalla todavía. ¿Todavía? Mirko sonríe. Todavía. Eatka se lo confirma. ¿Y la razón por la que Backdraft y Death Arms fueron enviados a casa? Preguntas de llamada. Eatka se encoge de hombros. Honestamente, sobreestimé su importancia en esos primeros capítulos. Puede que tenga que recuperarlos si de alguna manera vuelven a ser importantes. Entonces, si alguien no fuera importante cuando nos convocaste, ¿qué harías? ¿Convocarlo y pedirnos que lo pongamos al día? Pregunta Aux. Lo más probable, pero la mayoría de las figuras principales del mundo ya están aquí. Shinzou, Atsume, 1A, 1B, los tres grandes, los profesores y el director de la UA, Endeavor, Aux, Mirko y Gran Torino, el detective Tsukauchi, el grupo clandestino de Viridian y Deku, y la liga de villanos. ¿Qué pasa con Spinner y el señor Compres? Toga grita. Eatka se congela y entrecierra los ojos ligeramente pensando con claridad. Luego suspira. Cuando te traje aquí por primera vez, ninguno de los dos había dejado sus marcas en ninguno de estos mundos. De hecho, esto ha cambiado. Ella le sonríe a Himiko. ¿Serías amable? Por supuesto. La niña aplaude. Los dos hombres se sientan en las sillas junto a ella mientras se levanta una barrera insonorizada a su alrededor. Ahora, como decía, la importancia no es el único factor para ser traído aquí. La mayoría de los maestros no aparecerán y están aquí para que puedan comprender y guiar mejor a sus estudiantes. Ni siquiera sabía acerca de algunas de las actividades clandestinas. Equipo, muy probablemente por diseño, hasta que vi estas historias yo mismo. Eatka se informa con calma. Así que o somos importantes o tenemos algo que aprender, o ambas cosas. Mick comienza a calmarse. O simplemente me gustas. Incluso si no aparecieras y no tuvieras nada que aprender, igual te invitaría. La entidad sonríe suavemente. Así que eres un fan. Aux sonríe burlonamente. Ella resopla. No estaríamos aquí si yo no lo estuviera. Eatka se escanea la habitación en su totalidad. ¿Por qué si no haría todo esto? Ella hace un gesto a su alrededor. Mientras se va, Mig le susurra gracias. Hubo algunos comandos más, pero ese fue el que más llamó la atención de Izuku. Eso significaba que los villanos instantáneos realmente eran víctimas aleatorias, no simplemente usaban a las abejas como una especie de método de inyección alternativo para drogarse. ¿Pero por qué? ¿Qué podía ganar Queen Bee al convertir a personas al azar en villanos? Eso está jodido. Así que no es varonil. Hola, pesadillas. Por supuesto, encontrar más información sobre Queen Bee lo llevó a la madriguera de la locura instantánea por los villanos que había sucedido en Naruata. Al igual que lo que estaba sucediendo en este momento, a civiles desprevenidos se les estaba administrando un disparador para causar caos. En la superficie, parecía que Queen Bee era uno de esos villanos que simplemente disfrutaban causando destrucción sin sentido, y eso habría sido el final, excepto por el hecho de que personas llamadas Next Level Villains aparecieron un poco después de eso. ¿Villanos del siguiente nivel? Uraraka pregunta con preocupación. Eso no suena bien. Izuku murmura para sí mismo. Todos los villanos del siguiente nivel habían sido villanos instantáneos en un momento u otro, pero luego desaparecieron. Reaparecieron unos meses después, manifestando cambios permanentes debido a la experimentación en humanos y con dosis enormes de desencadenante. Afortunadamente, no tuvieron ningún cambio mental permanente después de que la droga desapareció y en su mayoría pudieron regresar a sus vidas normales, pero ninguno de ellos recordaba haber sido secuestrado o haber experimentado con ellos.
Oh, alegría, más experimentación humana, justo lo que necesitábamos. Hiro gruñó. Izuku frunció el ceño. La gente detrás de esta operación obviamente tenía algunos objetivos en mente. Sus experimentos conducían a algo, la única pregunta era, ¿qué? No podrían ser los villanos del siguiente nivel, porque entonces los villanos instantáneos se habrían detenido después de que aparecieron en Naruto. ¿Estaban tratando de encontrar una manera de hacer que las peculiaridades fueran más poderosas? Pero el gatillo lo hizo por sí solo. Entonces, tal vez estás tratando de encontrar una manera de hacer que una peculiaridad sea permanentemente más poderosa. Pensamiento terrible. Son estos como, Denki hace una pausa para encontrar las palabras correctas pruebas para el Nomu. Quiero decir tal vez. Comenta Ashido. El tipo Camino no puede ser el único que investiga cosas ilegales, ¿verdad? Señala Zero. Solo hay una forma de averiguarlo. Bakugo hace un gesto hacia la pantalla. Eso tenía mucho más sentido. Izuku estaba seguro de que muchas personas con peculiaridades débiles estarían dispuestas a pasar por mucho dolor, y probablemente pagarían mucho dinero, si pudieran hacer que sus peculiaridades se fortalecieran permanentemente. Sí proporcionó un motivo. Peor si lo hacen los fuertes, Kero. Su comenta obviamente pensando en la redada. Pero entonces ¿por qué tienen los villanos instantáneos? Si querían hacer permanentes las peculiaridades más fuertes, entonces ¿por qué tomarse la molestia de dosificar a personas al azar con un medicamento temporal, a menos que estuvieran usando estos incidentes para evaluar a las víctimas para sus experimentos? Podrían ver qué personas tenían peculiaridades prometedoras y cómo reaccionaban a la droga, para luego secuestrarlas. Queen Bee no estaba creando villanos instantáneos para causar caos y miedo entre el público y los héroes, estaba buscando víctimas potenciales para la siguiente ronda de experimentos. ¿No fue uno de los chicos de rehabilitación de villanos un villano instantáneo? Pregunta Sato. Entonces será mejor que no nos encariñemos. Agakure hace pucheros. Izuku saltó cuando su alarma de justiciero sonó. ¿Realmente había estado haciendo esto la mitad de la noche? Izuku se puso de pie y se estiró, haciendo una mueca cuando su espalda estalló. Llevaba horas delante de una pantalla y realmente no quería pasar unas horas más sentado en la misma posición. Se sentía muy egoísta porque se suponía que debía ayudar a la gente, incluso si eso significaba que estaba sufriendo, pero simplemente no podía volver a sentarse. Si tan solo pudiera volver a salir a la calle. Oh, no. Izuku gime. Izuku hizo una pausa y miró su yeso. El médico dijo que 6 semanas, y en realidad solo habían pasado alrededor de 5, pero, bueno, su brazo probablemente ya estaba casi curado. Debería estar bien para correr ahora, siempre y cuando tuviera cuidado de evitar meterse en peleas. Izuku trató de convencerse a sí mismo de no salir, pero aparentemente, durante las últimas semanas se había vuelto más loco de lo que pensaba. Algo acerca de haber sido educado en casa lo hacía sentir aún más inquieto por salir y huir de los héroes. Niño problema. Aizawa suspira. Lo sé, sensei, lo sé. Midoriya baja la cabeza. Izuku sacó su traje de justiciero del fondo de su armario y se lo puso, asegurándose de tener algunas canicas. Probablemente no sería lo mejor usar su onda hasta que le quitaran el yeso, por lo que no necesitaba suficiente munición, pero sí necesitaba suficiente para que los héroes supieran que era él. También agarró la abeja robótica de donde estaba sentada en su mesa y la volvió a guardar en la bolsa Ziploc. Este sería el momento perfecto para entregárselo a Eraserhead y compartir lo que acaba de descubrir. Acostarse. El mando de los adultos, al que se sumaron muchos de sus compañeros. Cuando Izuku salió del apartamento, estaba lleno de energía nerviosa. Mientras partía hacia su ruta de patrulla, no pudo evitar la amplia sonrisa que se dibujó en su rostro. Realmente se había perdido esto. ¡Qué agradable! Comprimir comentarios. Tengo muchas preguntas. Spinner se rasca la cabeza. Guárdalo para después de sombras. De todos modos, entonces nos iremos a la cama. Shigaraki se despide. Esa es la historia de los héroes villanos, ¿verdad? Pregunta Hilandero. ¿Sí? Togachi ría. Parece que el próximo episodio está comenzando. Señala el señor Compres. Jugando ahora código de trucos. Estratega de apoyo amistad cancelaron la escuela el día después del ataque de la USG para aumentar la seguridad. ¿Tienes que ver el debut del jefe? Pregunta Hilandero. Sí, en realidad 2 veces, te lo contaremos más tarde. Susurra Toga. Lo que significaba que Izuku estaba aburrido.
Normalmente, estaría tomando notas sobre héroes o peculiaridades interesantes que veía en las noticias, pero lo único que cubrían las noticias era el ataque, y él, no estaba del todo listo para pensar en eso todavía. Sabía que debía analizar la peculiaridad de Shigaraki o la peculiaridad de Kurohiri o incluso el desorden de peculiaridades de Nomu, pero cada vez que pensaba en todo el ataque, simplemente se congelaba. Ahora que no estoy centrado en la seguridad, me sorprende la idea de que su clase debería haber recibido asesoramiento después de la USG. Perro de caza se queja. Definitivamente tendrán algunos cuando regresemos. Aizawa está de acuerdo. Dog los había llevado a él y a Mei a un lado antes de que salieran de la escuela el día anterior y le advirtió que algo así podría suceder y que era normal y esperado, pero aún así se sentía culpable y frustrado. Él no lo entendió. No es que las peculiaridades del villano no fueran interesantes. Él simplemente no podía pensar en ellos sin entrar en pánico por el hecho de que había desafiado a un villano poderoso o pensar en todo lo que hizo mal y que llevó a que Tirten y Araseread resultaran heridos. Tendremos que vigilarlo por la culpa de ese sobreviviente. Señala Hiro. De hecho, aunque en nuestra carrera es algo que todos podemos enfrentar. Momo advierte. Lo que realmente quería hacer era trabajar en sus informes de peculiaridades para los primeros años, pero eso requería los cuadernos en su sala de trabajo y los archivos de los estudiantes, a los que solo se podía acceder desde una computadora de la UA. Ya le había enviado un correo electrónico a Netsu preguntándole si podía venir y trabajar en ellos, pero le habían dicho que tomara un merecido descanso, por lo que, medio en broma, le envió un mensaje de texto a Mei y le preguntó si estaría dispuesta a asistir. Ayúdalo a entrar en UA. Eso sería muy divertido. Mei aplaude. Por favor, no lo hagas. Ida suplica. Ella había dicho que no. Gracias a Dios. Ida suspira. Así que aquí estaba Izuku, desplazándose por su sección de seguimiento de Netflix por quinta vez porque nada sonaba bien. Apestaba. Ese es ese estado de ánimo. Caminar y se ríe. Izuku estaba debatiendo si valdría la pena pedir comida para llevar para el almuerzo cuando alguien comenzó a golpear la puerta. Izuku saltó un pie en el aire y de alguna manera terminó escondiéndose detrás del sofá. ¿Lo habían encontrado los villanos de alguna manera? ¿Su pobre intento de convertirse en una persona no fue suficiente para ocultarlo? Oh, no. Susurra Kouda. Izuku frunció el ceño cuando la persona de afuera volvió a llamar. Shigaraki no llamó. Simplemente desintegraría la puerta. Lo mismo con Kuroguri. Si supiera dónde vive Izuku, entraría directamente a la casa. Pero si no fueron los villanos, ¿quiénes podrían ser? Mei. Mei. Soy Mei. Tiene que ser Mei. Izuku. Lo juro por Dios si fueras a la UA por tu cuenta. Izuku jadea dramáticamente. Yo nunca. Se lleva la mano al pecho y una sonrisa gigante le otorga un golpe en el hombro. Izuku chilló y corrió para abrir la puerta y dejar entrar a Mei. Ella ya tenía el brazo levantado para tocar nuevamente mientras Shinso estaba junto a ella luciendo un poco perdido. Mei no perdió el tiempo empujándolo y arrastrándolo de la mano a su apartamento. Simplemente no tienes ningún concepto de espacio personal, ¿verdad? Pregunta Shinso. No tengo tiempo para eso. Mei se defiende. Incluso si asustas a los clientes por eso. Los desafíos de Izuku. Mei se congela. Ese es un buen punto, Izuku. Tendré que trabajar en eso. Mei-chan. Izuku tartamudeó. No es que no esté feliz, pero ¿por qué estás aquí? Aparentemente, asegurándote de no hacer algo estúpido. Shinso se quedó inexpresivo. Dabi resopla. Es una pena que sea un niño héroe, me gusta su descaro. Hey. Izuku lo fulminó con la mirada y luego comenzó a quejarse en voz baja. No es que hubiera entrado a UA por mi cuenta, eso sería estúpido. Shinso levantó una ceja, como si no fuera así irrumpir en la UA. Sí, Izuku. Dijo Mei. Mira lo que les pasó a esos villanos ayer. Tuvieron que lidiar contigo. Voy a darle clases de información clasificada a esa chica. Majima se queja. Mei-chan. Se supone que eso es un secreto. Izuku miró a Shinso presa del pánico, pero él simplemente se encogió de hombros. Ella ya me dijo que ustedes estaban involucrados cuando me envió un mensaje de texto y me arrastró hasta aquí. Dijo Shinso. Y no es que todos no supieran ya que hubo un ataque. Honestamente, ni siquiera me sorprende, ustedes dos son como deidades caóticas o algo así. Además, tenía que haber una razón por la que te encontré acurrucada debajo de tu escritorio durante el almuerzo en lugar de comer. Shinso. Izuku grita de vergüenza.
Mei se rió por el sonido de Izuku farfullando, oh extra credit kun. Ya nos conoces también. Además, tuve que decírselo porque necesitaba un cerebro extra. Los ojos de Shinso se abrieron un poco antes de volver casi de inmediato a su expresión aburrida predeterminada. Realmente necesitas practicar para no sonar siniestro. Lo que dijo. Shinso habla arrastrando las palabras. Eso es aburrido. Mei se encogió de hombros y abrió de golpe su cuaderno sobre la mesa de café, mira, estos. Izuku y Shinso se inclinaron sobre el cuaderno e Izuku se congeló cuando se dio cuenta de lo que había dentro, ¿qué, Mei-chan? No necesito un logo. Todo el mundo puede utilizar un logotipo. Sonrisas de medianoche. No a todo el mundo le gusta la atención como a ti. Aizawa resopla. Mei se burló, por supuesto que necesitas un logo, Izuku. Imaginar. Los héroes buscan al analista perfecto que los ayude en una misión importante. ¿A quién más elegirán además de Cheat Code? El vencedor de la USG. Es una bendición para su reputación. Netsu está de acuerdo. Shinso no se molestó en ocultar su risa mientras Izuku se sonrojaba y se cubría la cara con los brazos, Mei-chan. Por eso necesitaba a Shinso. Mei resopló entonces. Extra credit kun. ¿Cuál de estas ideas es tu favorita? Ey. Shinso le sonrió y acercó el cuaderno a él, oh no, estos son geniales. Muéstranos. Has ido y caminar y cantan. ¿Sí? Mei sonrió. Estoy pensando en hacer sellos, tal vez incluso una impresora de papel, ya sabes, una de esas cosas con textura que dejan una huella en la página. Oh, me gusta esa idea. Dijo Shinso, todavía sonriendo. El traidor. Él estaba disfrutando esto, ¿no? ¿Sabes? Realmente lo soy. Shinso se burla. Yo también. Dijo Mei. Será perfecto para cuando Izuku termine sus informes de los primeros años, porque entonces podrá poner su logo en la página final y. Izuku finalmente obtuvo suficiente control sobre sus cuerdas vocales para dejar de farfullar sin pensar e interrumpir a los dos antes de que conspiraran para hacerlo famoso o algo así, chicos. ¿No tengo voz y voto en esto? Por supuesto, Izuku. Dijo Mei dulcemente. Puedes elegir el logotipo. Eso no es lo que quise decir. Exclama Izuku. Izuku le frunció el ceño, pero cuando ella no se rindió, suspiró y acercó el cuaderno a él. Shinso no estaba mintiendo, eran realmente geniales. Había algunos en varias etapas de finalización de los cuales Mei obviamente se había aburrido antes de terminarlos, pero aún así le dieron una muy buena idea de lo que pasaba por su cabeza mientras los diseñaba. Obviamente había tratado de inclinarse hacia la estética del jugador con Cheat Code, lo cual Izuku podía apreciar, incluso si realmente no quería un logo. Vaya. Kaminari dice impresionado. Algunos de ellos se basaron en el D-pad de los controladores de videojuegos, con diferentes colores en cada botón. Algunos de ellos parecían más cruces, mientras que otros tenían botones y otros eran más estilizados. Uno incluso mostraba el D-pad en el controlador, lo que a Izuku le pareció un buen toque, incluso si hacía que el logo pareciera un poco recargado. Otro tenía el mismo problema, aunque tenía una estética más de Akino de juegos de PC. Era una computadora portátil y en la pantalla tenía su nombre en clave escrito como si fuera un código. Sin embargo, solo había unas pocas teclas en el teclado, solo la A, la B y la barra espaciadora, que decía inicio por alguna razón. Me gusta el D-pad de colores. Comenta Kaminari. Los cruzados son más mi velocidad. Zero lo considera. ¿No conoce el código Konami? Pregunta Asiro. El tipo de nerd equivocado. Bakugo resopla. Mei, ¿por qué esta computadora es tan rara? Preguntó finalmente Izuku. No podría codificar nada con ese teclado. ¿Y por qué solo esas llaves? Es porque está basado en un famoso código de trampa. Dijo Shinso. Cuando Mei e Izuku se giraron para mirarlo, él se encogió de hombros a la defensiva. ¿Qué? Nadie quería jugar con el futuro villano, así que terminé pasando mucho tiempo jugando videojuegos. Pero es mucho más divertido con amigos. Agakure se queja. Nadie quería jugar conmigo tampoco, pero terminé persiguiendo peleas de héroes. Señaló Izuku. Y terminé inventando. Añadió Mei. Pero eso no es importante. ¿No viste cómo se escribe Cheat Code? Izuku se inclinó para ver el papel un poco mejor, te refieres a las flechas en algunas de las letras. Esto es triste. Comentarios del hilandero. Y esta es una de las historias más felices. Davi lo ignora. Eso no es nada reconfortante. Comprime los suspiros. Puaj.
Mei gimió. Izuku, no tienes remedio. Pensé que se suponía que eras super nerd. Aparentemente es el tipo equivocado de nerd. Hiro se ríe. Eso no significa que sepa todo sobre los videojuegos. Gritó Izuku. Pasé una eternidad en eso. Lo lamento. Es una versión estilizada del código Konami. Shinso interrumpió. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A, empieza. Todas las flechas están en su nombre en clave. 2 arriba en la H, 2 abajo en la A, 1 a la izquierda y otro a la derecha en la T, y otro a la izquierda y a la derecha en la E. Luego, el resto del código está en el teclado. Es un buen toque. Shigaraki intenta ocultar su sonrisa mientras la liga finge no darse cuenta. Oh. Izuku miró un poco más de cerca. Eso tiene sentido. Cuanto más lo miraba, realmente le gustaba la forma estilizada en que estaba escrito, con las flechas rindiendo homenaje a un código de trampa real. Honestamente, parecía un poco rudo, como si fuera algo de lo que Katsuki estaría celoso. No me gustan los celos. Katsuki se burla. Lo que obviamente significaba que Izuku tenía que tenerlo. Maldición. Dijo que sería mezquino. Aprobado. Consíguelo. Ja 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 ja. Sin embargo, todavía no le gustaba la computadora portátil. ¿Sería posible combinar esa escritura con alguna de las otras? Por supuesto. Dijo Mei emocionada. Una de las ventajas de este es que puedes usarlo solo y usarlo como firma si alguien alguna vez te pide un autógrafo. Y ahora se estaba sonrojando de nuevo. Mei-chan. Soy analista. Nadie me va a pedir jamás un autógrafo. Apuesta. Comenta Ojiro. Nunca digas nunca, Izuku. Mei se rió. ¿Podemos elegir uno para combinarlo? Izuku hizo un puchero. Me gusta este. Shinso señaló la página, aunque también soy partidario de los que tienen efectos de fallas, serían difíciles de usar como firma. No voy a firmar nada. Insistió Izuku. Miró el logo que Shinso estaba señalando, que era uno de los inspirados en el D-pad. Cada botón era como una flecha que apuntaba al centro y los 3 superiores eran morado, verde y rosa, mientras que el inferior solo decía código de trucos. Me gusta, pero ¿qué significan los colores? Ellos somos nosotros. Dijo Mei con orgullo. Shinso parpadeó. ¿Qué? Ver. Mei hizo un gesto animado hacia la página. Rosa para mí. Verde para Izuku. Y morado para Extra Credit Kun. Aprecio la idea, pero déjame fuera de esto. Shinso se gana un puchero por tal comentario. Shinso estaba tratando de ocultar su nerviosismo bajo una capa de escepticismo, pero para Izuku, solo parecía un poco con náuseas. ¿Por qué estoy ahí? Mei se encogió de hombros. Necesitaba otro color y tú eres la primera persona en la que pensé. Probablemente podríamos usar otro color. Izuku ofreció rápidamente. ¿Por qué no naranja para poderlo ver? No me metas en esto. El hombre suplica. Entonces los colores chocarían. Se quejó Mei. El morado funciona mejor. Izuku realmente no quería incomodar a Shinso, lo cual claramente estaba incluido en el logo. ¿Qué tal si hacemos que esos 3 botones sean negros? Luego contrastarán bien con el botón blanco y podremos ponerle la firma del código de trucos con estilo. Eso suena genial. Uraraka brota. Oh. Me gusta. Dijo Mei. Aún me gusta el color, pero el blanco y negro también funcionarán bien. Es todo tecnología. Shinso le lanzó a Izuku una mirada agradecida y él le devolvió la sonrisa mientras Mei rápidamente esbozaba el nuevo logo. ¿Qué piensas? Izuku y Shinso se inclinaron sobre la página e Izuku no pudo contener una sonrisa. Aunque todavía no creía que necesitara un logotipo, había resultado genial y era divertido hacerlo con sus amigos. Le gustó. Estoy agregando logotipos a la lista de proyectos de clase que tengo en marcha. Ha sido informa. Ahora todo lo que queda es grabarlo en todo lo que tienes. Shinso dijo con una sonrisa de come mierda. No importa. La próxima vez que necesitaran sacar a Shinso de clase, Izuku enviaría a Mei. Vea cómo le gustó que lo llamaran Extra Credit Kun frente a toda su clase. ¿Qué? Solo estaba practicando ser mezquino. Significar. Shinso hace pucheros falsos. Oye, lo estás pidiendo. Izuku se defiende. Nunca dije que no lo fuera. Él responde bromeando. Uno más de los que podemos dormir, ¿verdad? Si nos atenemos al patrón. Izuku está de acuerdo. Aunque no puedo esperar a ver nuestros planes. Mismo. Shinso agrega está comenzando. Jugando ahora sombras. Los héroes de la película de terror Latido del Corazón. Kyoka se congeló cuando todo el café se volvió contra ella.
Los héroes aún no estaban allí, pero estaban tratando de hacer que esta simulación fuera lo más real posible, por lo que todavía existía la posibilidad de que apareciera la policía o incluso un justiciero. Necesitaba correr, pero el único problema era que había una multitud de personas bloqueando la puerta. Necesitaba sacarlos de su camino hace como 5 minutos. ¿Cómo diablos voy a salir de esto? Hiro gime. Los latidos de su corazón se estaban descontrolando y eso le dio una idea. Sus ojos recorrieron el café hasta que vio un altavoz e inmediatamente sacó sus auriculares y se conectó antes de que alguien pudiera detenerla. Ella proyectó los latidos de su corazón, pero el altavoz no tenía suficiente poder para apartar a nadie del camino. La gente en el café se estaba poniendo aún más a la defensiva que antes y se estaban poniendo tan ansiosas como ella. Los latidos de su corazón se aceleraron un poco mientras resonaban con fuerza en el café. Esto no fue bueno. Oh. Izuku se anima. ¿Qué? ¿Qué ves? Exige Hiro. Solo espera, necesito un poco más de información. Izuku se calma. Necesitamos atraparla. Ahora. Uno de los civiles gritó. ¿Cuándo llegarán los héroes? No por un par de horas. Alguien gritó. Tenemos que encargarnos de esto nosotros mismos. Los UG no suelen ser tan intensos. Comentarios de micrófono. No, no lo son. Aizawa se centra en la pantalla. Los latidos del corazón de Kyoka aumentaron nuevamente y en unos minutos, la multitud que la rodeaba estaba aún más asustada y eso los empujó a ser aún más agresivos. Esto fue solo un ejercicio, ¿por qué actuaban tan agresivamente? Desenchufó uno de sus auriculares y lo giró para escuchar los latidos del corazón de todos y se quedó congelada. Izuku se inclina hacia adelante. Los latidos del corazón de todos estaban sincronizados con los de ella. ¿Qué demonios? Pregunta Hiro. Los ojos de Kyoka se abrieron como platos. Una vez leyó en un artículo que los latidos del corazón humano a menudo cambian para coincidir con la música fuerte o los latidos del corazón de otra persona si están lo suficientemente cerca. ¿Era eso lo que estaba pasando? Solo había una manera de averiguarlo. Kyoka respiró hondo y se concentró en calmarse y disminuir su ritmo cardíaco. El efecto fue casi inmediato. Siempre había tenido cierto control sobre los latidos de su corazón, pero hoy parecía extrañamente más fácil y la multitud en realidad se calmó en sincronía con ella mientras ella desaceleraba el ritmo que estaba proyectando. Tragó saliva y se concentró en proyectar un ritmo calmante mientras se giraba lentamente hacia el cajero. Solo estoy aquí por algo de comida. Dame un pastelito y déjame seguir mi camino. Los ojos de la cajera estaban nublados cuando tomó el pedido de otra persona y se lo entregó. Pareces una joven agradable. Que tenga un buen día. Es una mejora genial que te dio One for All. Izuku le dice a Hiro. Pero pensé que era solo un potenciador físico. Preguntas Hiro. ¿Lo hiciste? ¿Por qué? Midoriya dice confundido. Bueno, debes considerar que uno para todos se presentó de esa manera tanto en tu versión como en la de Deku de nuestro senpai. Señala Momo. Correcto, eso tiene sentido. Izuku está de acuerdo. Uno para todos suele desencadenar una evolución peculiar. Como me dijo Olmig, su maestro pasó de flotar a volar con el de ella. Entonces, ¿por qué no sucedió eso con el señor Sunsine de los tres grandes? Shinzou interrumpe. La permeación podría ocurrir en una singularidad donde simplemente no hay manera de que pueda mejorar de manera factible. O ya es una pura peculiaridad física. O One for All no puede mejorar las peculiaridades de la transformación. ¿Podría potenciar una mutación? No creo que eso sea seguro. Los inconvenientes también podrían mejorarse. ¿Qué pasa con las peculiaridades mentales? ¿Qué pasaría si se lo diera a Shinzou? ¿Podría? Izuku divaga. No. Eatka se interrumpe firmemente. Lo siento, Itoshi, pero me temo que One for All no suele reaccionar bien a los caprichos mentales. Por favor, devuelva su atención a la pantalla. Está bien. Kyoka se volvió hacia la multitud, bueno, la multitud, ahora que todos se habían calmado. Ábreme un camino hacia la puerta, por favor. Davi resopla muy educado. Hubo algunos asentimientos mientras la gente agradablemente se hacía a un lado y Kyoka consideraba su próximo movimiento. Probablemente no les tomaría mucho tiempo recuperarse una vez que ella dejara de proyectar los latidos de su corazón, así que, lo desconectó y lo reservó, sin detenerse hasta que estuvo calle abajo y dobló la esquina.
Los latidos de su corazón habían aumentado nuevamente, pero no los estaba proyectando, por lo que la única persona afectada fue ella misma mientras apretaba la bolsa de papel contra su pecho y se dejaba caer contra una pared de ladrillos. ¿Qué diablos acaba de pasar? Bienvenido al maravilloso mundo de uno para todos. Izuku se ríe. Hitoshi se metió las manos en los bolsillos y caminó por la plaza mientras mantenía un ojo atento a su objetivo. Había escondido la mayoría de las armas en algún lugar seguro y había mantenido un cuchillo y una pistola escondidos para no parecer demasiado sospechoso. Había muchos chicos de cabello rosado deambulando hoy y suspiró y presionó discretamente su comunicador. Izuku, necesito una descripción un poco más detallada. Sí, tenemos 2 chicas de cabello rosado en esta sala, necesitaremos más información. Shinzo gruñe. Oh, claro, dijo la voz de Izuku. Está bien, Él es el que está sentado junto a la fuente. Su nombre es Hiroshi Tameda, por cierto. Hitoshi miró y, efectivamente, había un chico de cabello rosado sentado en la fuente. Él sonrió, mucho mejor. Gracias, Izuku, ningún problema. Respondió Izuku. Buena suerte. ¿Por qué van tras un civil al azar? Pregunta Toru. Rehenes, chantajes, quién sabe, hacen el papel de villanos. Comenta Ojiro. Hitoshi asintió y se dirigió hacia su objetivo, aclarándose la garganta cuando estuvo lo suficientemente cerca. Hola. ¿Conoce algún buen lugar para comer por aquí? Tameda resopló molesto. Bueno, si te molestaste en mirar a tu alrededor. Hitoshi tomó el control con una sonrisa. Camina a mi lado. Tameda se puso de pie como una marioneta y Hitoshi caminó nerviosamente a su lado, pasando un brazo alrededor de su hombro y manteniendo una conversación sin sentido para que parecieran 2 amigos a pesar de la forma forzada en la que Tameda caminaba y su expresión en blanco. Esta era la parte más arriesgada de todo su plan. Si alguien les prestara atención o los recordara actuando de manera sospechosa y se lo dijera a los héroes, mal, muy mal. Zero comenta. Y decepcionante. Asido está de acuerdo. Finalmente, se perdieron de vista de la calle y Hitoshi suspiró aliviado. Oye, lo siento por este tipo, pero necesitaré tu ficha si quiero pasar por un civil. Sacó el arma y se aseguró de que el silenciador estuviera colocado correctamente antes de apuntar. Le llevó una sorprendente cantidad de esfuerzo mental apretar el gatillo. Aunque sabía que era solo una pistola de pintura, todavía estaba sacando a este tipo del juego de forma permanente y se sentía real. Después de un largo momento, Hitoshi respiró hondo y disparó a su corazón. ¿Quién hubiera pensado que un pequeño héroe lo tendría dentro? Shigaraki se ríe de su lucha. Dabi lo mira. ¿De verdad crees que los héroes no matan gente? Tomura se burla. Sé que lo hacen, pero no es su opción. Al menos no debería ser así. Spinner refunfuña. Como dicen, unas cuantas manzanas podridas. Compres suspira. El silencio en la sala de visualización fue ensordecedor. Ese es un estado de ánimo. El micrófono resopla. Has pasado demasiado tiempo con adolescentes. Eraserhead suspira. Él acaba de. La mandíbula de Mip cayó y miró a los demás en estado de shock. ¿Se le permite hacer eso? Los héroes aún no han llegado. Ese tipo no es uno de los objetivos oficiales. Señaló Snipe. Por lo tanto, matarlo no es un objetivo y los crímenes normales no están técnicamente prohibidos antes de que lleguen los héroes. Me encantan las lagunas jurídicas. Netsu chirría. Sí, de lo contrario esa chica Hiro habría sido descalificada por robar el desayuno. Dijo Medianoche. Todavía quiero saber cómo hizo eso. Sé que su expediente dice que puede proyectar los latidos de su corazón, pero eso era otra cosa. Mi única pregunta sobre Shinzo es por qué. Aizawa se inclinó hacia adelante. ¿Por qué matar a un civil al azar antes de que lleguen los héroes? ¿No es obvio? Pregunta Netsu. Me sorprende que no lo hayas descubierto todavía, Aizawa. Netsu dijo encantado. Pero tal vez esto ayude. Proyectó el archivo de Tameda en la pantalla y los profesores observaron en shock cómo el archivo cambiaba ante sus ojos, la cara y el nombre de Shinzo reemplazaban a los de Tameda en tan solo unos segundos. Creo que debemos informar oficialmente a Tameda que ya ha fallecido. Netsu sonrió. Y supongo que hay que felicitar a Shinzo por su disfraz de civil mierda. Ustedes dispararon a alguien y robaron su identidad. Uraraka aplaude. Esto les facilitará mucho las cosas. Todoroki asiente con la cabeza. Tameda se tambaleó hacia atrás y miró a Hitoshi con incredulidad. Oí. ¿Qué diablos, amigo? Lo siento. Hitoshi dijo tímidamente. ¿Puedes entregar tu ficha ahora? ¿Qué? Tameda hizo una pausa y escuchó su comunicación, luego se echó a reír.
No puedo creer que en serio me hayas matado. El ejercicio ni siquiera ha comenzado todavía. Al menos está teniendo buen humor al respecto. Comenta Sato. Sí, bueno, necesito robar tu identidad antes de que lleguen los héroes. Hitoshi se encogió de hombros. Entonces, ¿tu ficha? Y, por cierto, gracias por ser tan genial con todo. Ningún problema. Tameda arrojó su ficha como si fuera una moneda de 25 centavos e hizo que Hitoshi la atrapara, lo cual hizo. Quiero decir, Endeavor es mi héroe favorito, así que la gente que sea idiota realmente no me molesta. Shoto y Dabi fruncen el ceño al hombre. ¡Ay! Hitoshi se quedó impasible. Gracias por el voto de confianza. Tameda se rió, está bien, pero será mejor que ganes esto. Si me estás obligando a salir del juego tan pronto, al menos debes tener algo que mostrar. Hitoshi sonrió, oh, no te preocupes. Lo haremos. Para cuando nos graduemos, tu sonrisa le dará a Izawa la oportunidad de competir, Kero. Asui afirma. Bien. Shinzou sonríe. Izuku exhaló un suspiro de alivio. Después de completar el archivo de Hitoshi apenas unos minutos después de su primera muerte, había señalado otro objetivo y ahora tenían 2 fichas civiles y los archivos para coincidir una hora antes de que llegaran los héroes. Perfecto. Está bien, Hitoshi, me quitaré mi equipo de villano y trataré de encontrar un lugar para vivir durante la semana. Dijo Izuku. ¿Puedes traernos comida y encontrarnos allí? Claro, Izuku. Hitoshi respondió. Y al principio no participaremos en la locura, ¿verdad? Eso sería lo mejor. Izuku comenta con un tono principal iluminado en su voz. De hecho, sin embargo, observar dicha carrera loca sería lo más beneficioso. Ida está de acuerdo. Bueno, no sentarse. Dijo Izuku lentamente. Hitoshi suspiró, estamos viendo todo a través de las cámaras, ¿no? Izuku sonrió, bueno, ¿de qué otra manera se supone que vamos a conocer a nuestra competencia? Creo que el término se llama así. Comenta Tenya. Shinzou se levanta y se estira, volviéndose hacia los dormitorios etiquetados como otros. A pesar de lo agradable que ha sido esto, estoy agotado. Parece que todos los demás están de acuerdo. Uraraka comenta levantándose para dirigirse a la puerta 1A. A excepción de los villanos, parecen un poco ocupados. Señala Mei. El grupo se gira y ve a Toga y Luize contándoles con entusiasmo a Spinner y al señor. Compres lo que ha sucedido hasta ahora. Shigaraki agarra la parte de atrás de sus camisas para arrastrarlos hacia su dormitorio sin que los 2 narradores se detengan. Dabi lo sigue riendo entre dientes antes de mirar a Shoto y apresurarse aún evitándolo. Después de una buena noche de descanso el teatro se acomoda para ver qué viene después. Jugando ahora. Fin del vídeo, espero que lo hayan disfrutado y no olviden de suscribirse, darle me gusta y compartir. Sin nada más que decir por el momento me despido hasta la próxima, chau chau.